Y iba a invitar, sin más preámbulos, ahorita les daremos instrucciones de lo que va a pasar en la tarde, pero vamos a invitar a Giovanni Arango. Pastor Giovanni Arango hace parte del staff de la Red Global de Adoradores en Medellín. Dios nos ha juntado desde este año que estuvimos juntos en un evento que ellos realizan antes del Gospel al Parque en Medellín, que es adoración pública, para tocar la ciudad con otro estilo de música que tiene un propósito muy diferente. O sea que en el break que vamos a hacer después de la enseñanza, usted se puede acercar a Giovanni y decirle, bueno, ¿y cómo hago Gospel al Parque allí en mi pueblo, en mi ciudad? ¿Cómo se organiza eso? ¿Con quién tengo que hablar? Porque ¿cuántos saben que Dios quiere que saquemos la adoración de los templos y la llevemos a los lugares públicos? Amén. Para que sepan por qué adoramos a Dios, como lo adoramos. Entonces usted puede hablar con Giovanni tranquilamente al final y decirle, mira, me gustaría hacer en mi ciudad, asesórame, ¿qué hago? Él es capellán de Gospel al Parque en Medellín y hemos comenzado a viajar por nuestra nación equipando adoradores, equipando liderazgo. Y vamos a orar al Señor para que esta palabra, que tiene que ver con enfocarnos en lo que es la vida del Espíritu en nosotros permanentemente. Cierre sus ojitos. Gracias por esta palabra que ha sido preparada con responsabilidad, seriedad y suficiente anticipación para este remanente que ha pagado un precio al venir de pueblos, ciudades y naciones a escuchar una palabra desde tu palabra que edifique, transforme, cambie nuestra vida, Señor. Que al volver a nuestros lugares no podamos ser los mismos. Que entendamos que nos estás llamando más allá de donde estamos al llegar aquí, Señor. Así es que, Padre, háblanos de una vida enfocada por el Espíritu, una vida guiada, Señor. Te pedimos que tu palabra poderosa pueda salir a través de la boca de tu Hijo y edificar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Demos un aplauso a nuestro Dios. Solo quiero, antes de dar el micrófono a Jova, saludar a la gente de la comunidad profética de adoración. ¿Dónde están los de la comunidad profética de adoración? Denle un aplauso a ellos, por favor. Ellos tienen su reunión los sábados en la mañana, pero los pastores Dieguito y Marcelita nos han cedido ese espacio para que podamos estar aquí y tener una reunión juntos. O sea que vamos a escuchar la palabra del Señor con gozo en nuestro corazón. Jovita, bienvenido. Gracias, pastor. Iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos y bendecidas. Amén. Bueno, yo quiero primero, podemos presentar a una fotico que quiero mostrarles mi familia. Los que pagan el precio para que no estemos en casa, por no estar en casa, no para que no estemos, sino por no estar en casa. Mira, ahí está, ¿sí los ven? La chiquitica que se ve, esa, vamos a discernir. Bueno, ¿lo ven el espíritu? Ahora sí, no. Entonces, bueno, después de este break, la chiquitica se llama Paulina, el niñito de gorro se llama Pedro y Margarita es mi esposa, quien es la directora de Gospel Park Medellín y quien es una mujer de Dios encantadora. No lo digo yo por ser el esposo, sí o no, que los que la conocen saben que es encantadora. Es dulce, es increíble. Yo no sé Dios cómo en su misericordia me permitió llegar a tan lindos brazos. Dios es bueno. Entonces, esa es mi esposa y mi familia. Y quería presentarlos porque creo que lo que somos es parte de lo que ellos son en nuestra vida hoy por misericordia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tal si volvemos a orar? Igual somos cristianos y de eso se trata. Papi, gracias. Oramos en esta mañana en acción de gracias, como hablábamos ayer, Señor, y te pedimos, Dios, que hoy tu palabra llegue a nuestro espíritu más que a nuestra mente, que posiblemente en momentos de perturbación y de ansiedad, donde las cosas no son tan fáciles de discernir en el espíritu, podamos recibir de tu espíritu esa paz que sobrepasa todo entendimiento y estar confiados porque tú gobiernas, porque tú eres Dios soberano. Sí, Dios, que te pedimos que permitas que tu Santo Espíritu continúe revoloteando por este lugar
y que mientras la palabra se expresa, Él sea quien toque los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en esta mañana? Ok, muy bien. Bueno, como introducción quiero leer algo porque vamos a hablar del capítulo 8 de Romanos, pero quiero leerles lo que pensaba Martín Lutero acerca de la importancia de Romanos. Dice: Romanos merece no solo ser conocida palabra por palabra por los cristianos, sino que debería ser el objeto de su meditación diaria, el pan cotidiano del alma. Cuanto más tiempo se emplea en su estudio, más preciosas parecen sus enseñanzas. La carta a los Romanos claramente hace parte del compendio de las 13 cartas que el apóstol Pablo aporta en el Nuevo Testamento. Pero la carta a los Romanos tiene una alta significación y tiene un alto contenido doctrinal o teológico para nosotros. Y es ella la que a Martín Lutero y a Calvino es la que usa a Dios para quitar el velo que en el momento que tenían para la posterior reforma. Romanos es esa carta donde Dios les revela su justicia, les revela su gracia y les permite salir de la religiosidad a la libertad. Yo creo que eso va a pasar hoy con nosotros. Muchos vamos a transicionar de la religión o la tradición a la relación con Dios. Amén. El propósito de la carta a los Romanos es un propósito que no es como en muchas cartas que tiene Pablo en la Biblia de exhortar, sino que es un propósito preventivo. El contenido teológico que tiene lo usa el apóstol Pablo para, mire, ojo, que no le vaya a pasar esto a usted. Entonces, lo que él trata de hacer a través de esta carta es prevenir a la congregación. En la misma carta nos encontramos a quién va dirigida la carta. En el capítulo 1 verso 13 dice que, y no quiero que ignoréis, hermanos, el 7 dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La iglesia en la carta no es escrita a una ciudad como Roma, es llamada Romanos por la iglesia que estaba en esa ciudad, pero es dirigida a los amados de Dios. Ahora tengo una pregunta: ¿cuántos aquí son amados de Dios? Ok, o sea que estamos hablando al pueblo correcto, o sea que este es un mensaje para nosotros en esta mañana. La razón por la cual es una carta es porque Pablo se encuentra en Corintios y en el verso 13 él dice: hasta ahora se me ha impedido. Él ha tenido grandes deseos de ir hasta Roma, pero no ha podido llegar. ¿Quiénes establecen la iglesia en Roma? Se cree que son aquellos que recibieron al Señor en el momento de Pentecostés, así como cita Hechos capítulo 2, cuando viene ese mover, ese fluir de Dios como estruendo, que vienen lenguas de fuego y todo esto. Ahí alguien recibió al Señor y lo lleva a Roma, y ahí es donde nace la iglesia en Roma. No porque Pablo fuera, sino que él luego, al escuchar el testimonio correcto de esta iglesia, recibe esta iglesia, abraza esta iglesia, ora por la iglesia. Entonces vamos a concentrarnos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ya entendemos en primer lugar que es dirigida a los amados de Dios, o sea, a usted y a mí, ¿cierto? Eso es lo primero que debemos saber. Dios me está hablando a mí en esta mañana. Lo segundo es, el capítulo 8 de la carta a los Romanos es interesante porque es un capítulo que viene después del 7. ¿Cuántos saben eso? Yo tuve que orar un tiempo. El capítulo 7 es ese famoso capítulo donde encontramos a Pablo comentando cuál es su lucha para caminar a la manera de Dios. ¿Y cuántos saben que adorar es obedecer a Dios? ¿Y cuántos quieren ser adoradores? ¿Y cuántos quieren o saben que deben obedecer a Dios para ser adoradores? Entonces el apóstol Pablo está diciendo: pero hay una ley en mi carne que va contra el espíritu, y dice que cuando quiero hacer lo bueno, lo malo hago. Es interesante porque este capítulo podríamos decir que está hablando de no creyentes, ¿cierto? Específicamente, pero lo está citando ¿quién? El apóstol Pablo. O sea que este creyente está teniendo una lucha con su carne, una lucha que le impide vivir a la manera de Dios, hasta esa expresión del capítulo 7.
Entonces en el capítulo 8 encontramos que dice por consiguiente en la versión, la Biblia de las Américas, capítulo 8, verso 1, inicia con la palabra por consiguiente. En otros dice ahora pues, básicamente lo que está diciendo entonces o en conclusión, después de expresar que hay una lucha entre la carne y el espíritu, después de expresar que a veces esa carne como que es más fuerte, que hay unos miembros en la carne que nos guían a caminar hacia el pecado, después de expresar todo esto, luego termina el capítulo 7 de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice gracias doy a ti Señor Jesucristo. Y luego dice entonces, por conclusión de esa ley de la carne, le voy a explicar la palabra ley, porque cuando uno dice ley, como lo encuentra en el capítulo 7, en el capítulo 8, como que uno dice, pero ¿cuál ley? Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, ¿de cuál ley está hablando? Cuando está expresando la palabra ley, está hablando de como de una fuerza superior, como de un mandato, ¿cierto? Y esa naturaleza pecaminosa a veces en nosotros actúa como un mandato, como algo que no nos deja mover. ¿Le ha pasado? O cuando usted empezó a ser cristiano, que de pronto era más fácil ahí ser consciente de esa lucha de la ley, de la carne que quería evitar. Se lo voy a poner así. Hace obviamente varios años atrás yo tuve una relación con una persona y obviamente estábamos orando para casarnos y todo esto. Dios muchas veces me dijo que debía terminar esa relación. Yo como joven cristiano no terminaba la relación. Después de 3 años de estar en ese proceso, yo llegaba aquí a una adoración del piso rendido, Señor, mi vida para ti, termina esa relación, sí Señor. Luego iba, las llevaba a la casa, le daba el beso de buenas noches y dirigiéndome al carro decía, Señor, perdóname, hoy tampoco pude hacerlo. Esa ley no me dejaba soltar lo que Dios me estaba pidiendo, ¿ya me entendió? Esa ley de mi humanidad impedía que yo lo soltara. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, amén, y todos queremos saber cuál es su voluntad, amén, y muchos sabemos su voluntad y no la hacemos, ay. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque hay una ley superior a nosotros. ¿Cuántos saben que aún vivimos en esta carne? ¿Cuántos lo saben? Ayer decíamos, salimos llenos en el espíritu, pero está haciendo hambre. Había una ley que se estaba manifestando, había una carne que estaba diciendo, hey, aún estás caminando acá. Súper espiritual, pero no da para ayuno de 40 días. ¿O cuántos vinieron con ayuno de 40 días? Yo ya le doy un abrazo, entonces tomas un selfie conmigo y digo, oh, admiro a esta persona. Realmente esa ley impide, lucha contra nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos libera, sí, nos libera. Y esa es una verdad entendida, pero a veces no es una verdad vivida, ¿cierto? ¿Cuántos saben que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay amén. Y eso lo gritamos, lo cantamos. ¿Y cuántos vivimos en esa libertad? ¿Cuántos vivimos fácilmente en esa libertad? Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho aceptar esa libertad. Y entonces llegamos a este texto y vamos a hablar desde el 8 al 11, capítulo 8, verso del 1 al 11. Vamos a hablar sobre cómo se desarrolla esa vida enfocada en el Espíritu. Y la primera es reconocer cuál es la dinámica, cómo se comporta. Y es lo primero que dice, por consiguiente. Cuando tú y yo, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos aquí han aceptado al Señor en su corazón? Amén. Todos nosotros lo hemos aceptado. Y entonces el texto dice, por consiguiente, no hay ahora condenación. ¿Cuántos están aquí en Cristo? ¿Y cuántos saben que no hay condenación? ¿Cuántos estamos viviendo como si no hubiera condenación? ¿Cuántos adoramos ahorita como si no hubiera condenación? Porque hay veces que aunque conocemos un estado, una posición en la que Cristo nos puso, nos sacó de un lago, nos sacó de la oscuridad y nos puso en la luz, nos liberó de toda condenación, nos cortó toda esclavitud, pero nuestra vida, nuestra dinámica, nuestra acción, como que nos cuesta creer que no hay condenación. A veces los que atendemos consejería recibimos personas que están sufriendo con este texto y están llegando con tanta condenación.
¿Por qué hay culpa en nosotros? Si ya Jesucristo pagó por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos que todos sabemos que el engañador es nuestro acusador? ¿Por qué le damos parte? ¿Por qué le prestamos atención? Hace unos días alguien se me acerca después de que estoy compartiendo en un lugar y me dice: hace 2 semanas vengo hablando con el diablo. Momento, ¿usted qué hace hablando con el diablo? Es el primer error. Génesis 3 lo muestra. Eva empieza a hablar y ¿qué pasó? El que habla con el diablo pierde. Ahí no hay que hablar. Entonces, caemos no solo en escucharlo, caemos en interactuar con él, en hablar con él. No debemos hacer eso, porque no hay condenación. No hay condenación en nosotros. Es hermoso entender que el capítulo 7 nos habla de esa justificación por la gracia solamente. Y cuando entramos a no hay condenación, es reconocer: yo no hice nada para estar en este estado. Es más, no puedo hacer nada para llegar a este estado. Porque ¿cuántos saben que somos pecadores? ¿Y cuántos saben que tendemos a pecar? ¿Y que cuántos saben que lo más probable es que después de que usted salga de aquí peca? O uno aquí peque a través de un pensamiento. Nos pasa. Entonces, cuando llegamos a este primer versículo, debemos pararnos como verdaderos adoradores, reconociendo: hey, no hay condenación. Puedo adorar a Dios en libertad, porque no hay condenación. No por lo que hice, no por lo que haré, sino por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo hace 2000 años. Es una exoneración. Nos exoneró, borró toda nuestra condenación. Se aplica sin excepción. No importa que seamos gorditos, calvitos, bajitos, alticos, negros, blancos, que tengamos una cuenta bancaria abundante o en ceros o ni cuenta. No importa, no hay cualificación. ¿Cuántos tienen derecho a no tener condenación? Todos los hijos de Dios. Entonces, bajo este piso, que es importante masticarlo como lo estamos haciendo, vamos a seguir progresando en la carta, porque estamos hablando a creyentes, a hijos de Dios, porque los verdaderos adoradores son hijos de Dios. Afuera habrá alguien que dice: ay, gloria a Dios por el trabajito, gloria a Dios porque me está yendo bien. No, si es que Dios me cuida. Una vez estábamos haciendo un proceso evangelístico y estábamos hablando con habitantes de calle, y me sale un hombre con una camándula, y la camándula está hacia su espalda. ¿Cuántos se han colocado una cadena al revés? Eso fastidia, a mí me choca. Yo no sé cómo hacía. Y entonces le digo yo: ven, ¿y por qué tu camándula está hacia atrás? Ah, porque Diosito me cuida la espalda y yo miro hacia el frente. ¿Cómo lo vio? Yo me cuido al frente. ¿Cuántos de nosotros vivimos a veces así? Pensando que Él cuida parcialmente, cuando Él tiene completo cuidado de nosotros. La segunda dinámica, la primera es entender que no hay condenación, aceptar que no hay condenación, vivir como aquellos que no tienen condenación. Y eso podríamos quedarnos aquí hablando mucho de eso, hablar desde nuestra actitud como hijos de Dios, desde nuestro proceder en la tierra, desde cómo nos movemos en los negocios, en las diferentes esferas que Dios nos ha colocado, que a veces somos tímidos, introvertidos, agachados, temerosos. Cuando no hay condenación, no hay por qué ir a una entrevista de trabajo con vergüenza, no hay por qué presentar nuestro proyecto con la cabeza agachada, porque no hay condenación. No hay condenación. La segunda dinámica es aceptar lo que cita el texto. Dice: porque la ley del Espíritu, versículo 2, de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado. Acuérdense que hablábamos ahorita, y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí volvemos a ver como imperativos de los que decía el pastor ayer. La ley lo que hace es manifestar nuestro pecado. Cuando empezamos a ser cristianos, ¿cuántos decían: no, pues que yo no tengo nada malo, yo no he matado a nadie, yo no le hago daño a nadie,
pues, ¿de qué me voy a arrepentir yo? ¿Le pasó? A mí me pasó. Pero entonces viene la ley y la ley me empieza a mostrar que es pecado. Y me empieza a hablar de honrar los padres, de tener a Dios en primer lugar de mi corazón. Y entonces me doy cuenta que mi problema era que yo estaba en el centro y no Dios, por ejemplo. Empiezo a darme cuenta de cuántos ídolos tenía en mi vida. Y ahí voy reconociendo que necesito arrepentirme. La ley es dada por Dios. En Gálatas 3 dice como ayo, como ese fundamento, como ese recuadro, cierto, que te está diciendo de aquí no puedes salir. Esa era la ley. Y ese recuadro de que tú no puedes salir porque la ley está dando restricciones, muchos de nosotros hemos salido de ese cuadro. Pero cuando entramos a Cristo, cuando reconocemos al Señor como nuestro Dios y Salvador, Él nos justifica y entonces ya no vivimos por la ley, ya vivimos por la gracia. El cuadro se borra. Y ahorita hablamos más del cuadro para no adelantarme. El joven rico es un buen ejemplo de eso. Lo encontramos en Mateo 18, si no estoy mal. Y el joven rico, Jesús le está hablando al joven rico y le está diciendo, cuando están en esa interacción muy, muy bonita, hay algo, dice, que el joven rico llega y le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno. Entonces le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda tus mandamientos. Y el joven rico le responde, y Jesús le cita, le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dice, no matar, no adulterar, no hurtar, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y él dice, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque tenía muchos ídolos en su corazón. Básicamente eso es lo que hace la ley. Al joven rico le hizo saber, hermano, solito no va a poder. ¿A cuántos de nosotros nos hizo saber la ley que sin Cristo era imposible? Amén. Dice Perman en su teología bíblica, dice, la ley es como una báscula que te dice el peso que tenemos, pero no puede añadir nada a ese peso. Es una báscula que dice, mira, culpable o no culpable, pero no puede hacer nada por ti la ley. Solamente te está interpretando, te está diciendo cómo estás, cuál es tu estado. Pero nosotros, es interesante lo que dice el Salmo 51:5. Dice, pues yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. A veces creemos que el pecado camina o llega a nuestra vida con el proceso del tiempo. No, el salmista lo dice claramente, nuestro pecado cuando nacemos, desde nacimiento, en pecado fuimos concebidos. Cada uno de nosotros. Uno ve a veces chiquitos como mis hijos de 2 años, mi hijo de 2 años tratando de decir mentiras. O no tratando, diciendo mentiras. Y dices, pero ¿quién le enseñó a decir mentiras? Hace poco llegué yo y lo encontré llorando. ¿Y qué te pasó? Y la niña que lo estaba cuidando se llama Flor. Flor me pegó aquí. Y Flor está al lado y Flor se ríe tremendamente. No puedo creer, Pedro, lo que estás diciendo. En pecado lo concibió su madre. Nosotros somos pecadores, tendemos a pecar. Lo más probable es que pequemos. Pero Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, así también por la obediencia de uno llamado Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Dijo Agustín, la gracia fue dada para que la ley se cumpliese. A través de la gracia, a través de Jesucristo, la ley es cumplida. Entonces, ese punto es, nuestra carne es débil, pero Dios lo hizo todo por nosotros. La tercera dinámica, vamos al verso 5, dice, una advertencia. Estábamos hablando ahorita de un recuadro, dice, porque los que viven conforme a la carne
ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. El 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos liberó. Y hoy estamos caminando en esa libertad. Y hablábamos ahorita de un cuadro, el cuadro de la ley. Y dijimos que a través de la gracia se borra el cuadro. Ahora yo puedo desplazarme libremente y no hay condenación porque estoy en Cristo Jesús. Pero Eclesiastés diría: todo les es lícito, pero no todo les. La libertad que se nos ha sido dada no es una libertad para hacer lo que queremos, es una libertad para hacer lo que Él quiere. Esa es la diferencia. Él nos dio libertad, nos hizo libres, pero no para ser libres en nuestra humanidad. Y entonces ahora sí hago lo que quiero. Y ahora sí, como dicen por ahí algunos lugares, como que ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Eso, iba a decir por ahí. Pero sí, algunos lugares que están hablando de que ya no, como no hay condenación, puedo hacer lo que quiera. Técnicamente puedes hacer lo que quiera, es verdad, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque la libertad que se nos ha sido dada es para que ¿qué? Para que con esa libertad nosotros respondamos al cielo y le digamos: papá, quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu corazón, quiero hacerte sonreír, quiero escuchar tu palpitar, quiero llegar a la cama y poder levantar mi mirada al cielo y decirte gracias por este día que lo viví en libertad a tu manera. Esa es la libertad que Él nos regaló. Una libertad para buscar hacer la voluntad del Padre. Una libertad para que Dios se sienta adorado. O sea, si tú quieres, lo haces, y si no. Pero ¿cuántos quieren adorar a Dios? Entonces, ¿cuántos dicen: Señor, que mi libertad se use para dar gozo a tu corazón? Que mi libertad tenga expresión en hacerte sonreír, en buscar lo que tú quieres que yo haga. Recordemos que Gálatas 5:17 dice: porque la carne desea lo contrario al Espíritu, y los dos se oponen. Dice el texto: los que viven conforme a la carne literalmente son según la carne. Los que viven según la naturaleza pecaminosa literalmente son pecadores. Literalmente son pecadores. Cuando nosotros tenemos esa lucha, yo creo que aquí podemos colocar la imagen. Vamos a ver si se aprecia. Bueno, ¿no funcionó? Listo, no importa. Cuando nosotros tenemos esa lucha entre la carne y el espíritu, esa lucha entre la carne y el espíritu, les íbamos a colocar una imagen de dos perritos, dos perros que se ven externamente iguales, semejantes. Se los ve y diría que tienen la misma capacidad, el mismo nivel de fuerza, la misma agilidad. Imagínense usted esos dos perros, ayúdeme ahí a construirlo. Y son dos perros iguales, vamos a decir que uno es la carne y uno es el espíritu. El dueño de estos perros los llevaba a un lugar a pelear semana tras semana. Y él siempre, digamos que uno era negro y el otro era café, siempre le apostaba o al negro o al café. Siempre ganaba el que él decía. Entonces una persona se le acerca y le dice: venga, ¿usted cómo hace? ¿Usted cómo hace para saber cuál va a ganar si se ven iguales? ¿Cómo hace para saber si gana el negro o si gana el café, o si vuelve y gana el negro o si vuelve y gana el café? ¿Cómo hace usted para saber eso? La respuesta que el hombre dijo: es sencillo. La semana que quiero que gane el café, no le doy comida al negro. Y la semana que quiero que gane el negro, no le doy comida al café. Exactamente eso pasa entre el mundo, entre esa lucha de la carne y el espíritu. ¿Qué estamos alimentando más?
¿Estamos alimentando más la carne o estamos alimentando más el espíritu? En la mañana decimos gracias Dios o hola Facebook, ¿cierto? En la mañana estamos yendo a la Biblia o a WhatsApp, por ejemplo. Ahí entra esa contienda. Nosotros cuando estamos tomando esa decisión, estamos determinando hacia dónde se inclina. En otras palabras, ¿quién va a ganar en el próximo tiempo inmediato la guerra? Si la carne o el espíritu. Porque cuando yo decido a quién alimento, de alguna manera estoy determinando quién gana la guerra. Si el perro café o el perro negro. Esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Y es una decisión mía. Es una decisión que yo tomo. Entonces, cuando yo tengo esta advertencia en este desarrollo de la vida del espíritu, es una advertencia que me está diciendo: tú tienes libertad. Ahora, ¿cómo la usas? Es tu responsabilidad. ¿Cómo usas esa libertad? ¿La usas para ir a la palabra? ¿La usas para orar? ¿La usas para crecer en Dios? ¿Para realizar obras de justicia? ¿O la usas? Hay muchos que toman la palabra y la usan para su beneficio. La usan para buscar que Dios responda a lo que ellos quieren, o se hacen creer que Dios dice lo que ellos quieren. Porque Dios habla a través de ella, se expresa a través de ella, pero muchas veces vamos buscándonos a nosotros y no a Él, que es el deseo de su corazón. Entonces, cuando nosotros estamos determinando qué hacemos, estamos determinando quién gana la batalla. La siguiente dinámica es enfocado en el espíritu. Dice: sin embargo vosotros, verso 9, no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Es bonito ver este texto. Y hay imperativos como que Él está, o sea, sí o sí está. Pero me quiero quedar en una palabra, y es que dice habita. El Espíritu de Dios no está de paso por nuestras vidas. Cuando tú no tienes solo una experiencia con el Espíritu de Dios cuando estás en la congregación. Es más, yo siempre digo, vivir en un garaje no me hace carro. Venir a una iglesia no me hace cristiano. Yo viví en un garaje 2 años y sigo siendo un ser humano. Entonces, familia, el Espíritu de Dios habita, mora, vive en nosotros. Vive en nosotros, está en nosotros. Es un residente permanente. Ahora estaban hablando de hospedar personas. ¿Usted cómo trata al huésped del Espíritu Santo? Efesios 4:30 dice: por nada contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está el Espíritu Santo de Dios como huésped de tu vida? ¿Cuánto hace que no interactúas con Él? ¿Qué pasa si aquellos casados ignoramos a nuestra esposa, o si nuestra esposa nos ignora por un periodo de tiempo? ¿Qué pasa con esa relación? ¿Cómo opera esa relación? ¿Crece, se diluye, se fortalece, se acaba? ¿O te cargas más? Si el Espíritu Santo tal vez hoy se pudiera parar y expresarnos en nombre tuyo, ¿qué diría de su relación? De tu relación con Él, ¿cómo hablaría? Es como si cogiéramos a un matrimonio y traemos a la esposa. ¿Cómo es tu relación con tu esposo? ¿Qué serían las palabras de Él? Quiero confrontarte con esto en esta mañana, porque nuestra tendencia a pecar es alta. Pero ¿cuántos saben que quien da convicción de pecado es el Espíritu Santo? Usted y yo, sin Él, no podemos sojuzgar qué es lo bueno y lo malo. Hay veces que tenemos personas que fueron súper espirituales y con el tiempo ya no parecen tan espirituales. La razón, a lo mejor esa conversación se ha diluido. A lo mejor esa conversación se ha acabado. Y cuando eso empieza a suceder, entonces yo empiezo a ver las cosas como las ve la sociedad. Normal. Esa es la palabra de moda. Todo es normal.
Y si usted no lo ve normal, usted es un religioso, legalista. Entonces el Espíritu Santo de Dios, que es un huésped, que vive en usted, ¿cómo se siente atendido? Él quisiera volver. Ahí si fuera como a hacer visita, desearía regresar, o más bien no, en esa casa no me dan desayuno, es una cama súper incómoda, no hay agua caliente. Aquí en Bogotá tiene que haber agua caliente, no hay agua caliente, no, terrible. O al contrario, ¿cómo se siente? Nosotros necesitamos tener ese enfoque en el Espíritu. Ese enfoque es súper importante. Hay una expresión latina que es corandeo y significa: la vida debe vivirse a la luz de la presencia de Dios. Nosotros como cristianos, cuando nos hablan de los atributos de Dios, nos dicen que Dios es omnipresente, que está en todas partes. ¿Usted y yo vivimos como si Dios estuviera en todas partes? ¿O todavía somos de los cristianos que aquí y en casa? A cierto pastor le pasó que su hijo de 4 años, y esta siempre la cuento, 4 o 3 años, un día él llega a casa y la mamá le dice a la mamá: mami, ¿por qué papá en la iglesia abraza a todo el mundo y aquí no? Toma, ¿cierto? Vivir a la luz de la presencia de Dios. Job 31:4 dice: ¿no ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Eso está ahí. Cada paso que damos. ¿No conoce Dios cada uno de nuestros pensamientos? ¿No es su Santo Espíritu quien escudriña el profundo del corazón del hombre? Y Él mora en nosotros. Yo creo que uno le debería dar hasta sustico ser uno mismo, ¿no? Porque siempre que estamos hablando de adoración, decimos que adoración es 24/7. Es una vida constante de adoración. Ahora, mis pensamientos desde que me levanté hasta ahora están adorando a Dios. Porque el huésped, el que mora en mí, los conoce. Es más, tus sentimientos frente a esta conversación que estamos teniendo hablan de que, estamos adorando a Dios, o este hombre. A mí me parece interesante como Mateo 18:7, mejor dicho, dejemos ese más atrás mejor, cómo Dios nos permite tener a su Espíritu Santo morando en nosotros. Recuerde que Jesús caminó con sus discípulos y cuando eso sucedió, Dios estaba solo ahí presente, de forma manifiesta. Pero luego viene Juan capítulo 14 y Jesús dice: le voy a pedir al Padre a que envíe otro consolador. Algunos dicen que es igual, otro como Jesús. Es el Espíritu Santo en nosotros, manifiesto, vivo, vigente, real. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo está en nosotros. Y una vida enfocada en el Espíritu es una vida en que tú abres el Facebook y sale esa publicidad extraña y tú puedes correrla porque al Espíritu no le agrada. En que tú estás, voy a ver algo de Netflix, no, esto no me edifica, ¿para qué pague Netflix? ¿Cierto? Una vida enfocada en el Espíritu es una vida que se enfoca en agradar a Dios. ¿Cuándo? 24/7. Te empiezan a hablar de alguien y a mí como que me gusta el chisme, pero al Espíritu no. Yo como que, ¿cómo te digo que no me digas? ¿Cómo hago para no ofenderte, para que no pienses que soy un religioso? Pero prefiero agradarlo a Él que agradarte a ti. Una vida en el Espíritu, una vida enfocada en que Dios está morando en nosotros. Es que a veces metimos a Dios en 4 paredes y venimos a visitarlo los domingos. No, Dios está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Y ya Él está en nosotros siempre, siempre. Este segundo bloque vamos a hablar de una relación, y es esa relación con el Espíritu Santo. Dice: así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero sí por el Espíritu lo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se lo voy a leer en otro
Otra versión, en la Nueva Versión Internacional dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Qué nota es? ¿Se la cogió? Tenemos una obligación, y es no vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Y dice: por medio del Espíritu podemos dar muerte a los malos hábitos. Familia, no debemos tener una vida dominada por la carne, porque ya no pertenecemos a ese staff, ya pertenecemos a los que el Espíritu de Dios mora en ellos, y entonces sabemos que está mal, y entonces podemos decidir. Recuerde la advertencia: tengo la libertad de decidir si le hago caso o no le hago caso, en esa libertad dada por Él. Y entonces cuando decido, hay algo que tengo que hacer, y yo no sé si usted lo notó. Dice: por medio del Espíritu dan muerte. Eso me encantó. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambiar un hábito pecaminoso? Juan dice que los hijos de Dios no practican el pecado. ¿Y cuántas veces hemos tratado de hacer esas cosas, de salir de ahí? Y uno: ay, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y uno escucha testimonios y: hermano, yo quiero contarle que esta semana yo tenía un problema con el alcohol y yo dije: no más en el nombre de Jesús, y llevo 7 días bien. Y uno: no, yo ¿por qué digo lo mismo y no pasa nada? ¿Por qué no pasa nada? Y yo creo que el top secret está aquí. Si por medio del Espíritu dan muerte, note eso, no es usted el que da muerte, es el Espíritu el que da la muerte, pero es usted el que da el veredicto. Lo que pasa es que a veces decimos: Señor, saca esto de mi vida, con los dedos cruzados, sin mucha certeza. Entonces, permítame esta expresión, es un veredicto de medio business. Yo quiero salir, pero en el fondo no. Ejemplo, mi barriguita. Yo quiero adelgazar, pero en el fondo comer es muy bueno, porque es un hábito que yo debo mejorar. Eso ampliaría mi existencia a 16 años cronológicos según los científicos. Si yo bajo un poquito de peso, ya estoy pasado de obeso para arribita. Y yo sé que no parece, son belleza que me sobra, pero debo cambiar ese hábito. Pero me cuesta. Yo: Señor, ayúdame a adelgazar. Pero realmente en mi accionar sí estoy dando un veredicto. Piénsale usted en su vida, ese hábito que usted está tratando de cambiar. Usted sí está tratando de dar veredicto, y el veredicto es: culpable, no más masturbación en mi vida, no más fornicación en mi vida, no más pornografía en mi vida, culpable, no más chisme en mi vida, no más murmuración en mi vida, no más compararme con mis hermanos. Y voy a empezarme a verme como nos ve Cristo, lo voy a ver superior a mí. ¿Cuál es el veredicto que debes emanar, que debes expresar para que el Espíritu Santo elimine de tu vida ese hábito? No, es que yo trato y trato. ¿En serio usted sí lo está haciendo con convicción? Como cuando yo trataba de terminar con la niña en oración: sí, Padre, lo que tú digas, yo menguo para que tú crezcas. Y apenas la veía al salir, lista para subirse al carro, yo: no, es que es tan linda, y no sé qué, no. Eso no me daba. El veredicto de nosotros debe ser real, genuino. Yo he visto a Dios sacar cosas de mi vida, pero me ha costado lágrimas, me ha costado rodilla. Y no quiere decir que todo el que llora tiene convicción, pero a veces sí. Estuve en un evento llamado A Solas con el Padre en Armenia hace unos años atrás, y le rindo al Señor mi área emocional. Hice la oración que había hecho por ahí 9 veces. Señor, yo no quiero gobernar mis emociones, gobierna mis emociones. Yo no sé cuántos solteros la han hecho. Si no, empieza a hacer. Si no, no te auguro matrimonio cercano. Y
Yo hice esa oración por ahí 9 veces y esa ocasión yo la hice en serio. A mí se me partió algo por dentro. Yo no puedo decirle cómo se siente, no, pero se me partió algo. Yo quedé en el piso llorando, quebrantadísimo. 8 días después Dios me estaba mostrando problemas de mi corazón. No crea que 8 días después la conocí, no. 8 días después Dios estaba trabajando en mi corazón, porque le permití al Espíritu Santo matar mis perjuicios, matar mis paradigmas. Y ahorita de pronto le hablo más de eso. Familia, Mateo 18:7, ahora sí. Jesús, cuando está hablando acerca de la tentación, en la Nueva Versión Internacional dice: ¿qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo, tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, con un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos y con los 2 pies. Luego también hace el ejemplo con el ojo, lo podemos hacer con las orejas y muchas cosas más. Realmente es un ejemplo. Por favor, que nadie se vaya todavía. No queremos saber de alguien con un brazo menos esta semana. Jesús estaba dando un ejemplo, pero un ejemplo determinante. Pecar es tan grave que si le toca, sáquese el ojo. No le está diciendo que saque el ojo, está diciendo saque el pecado, pero está tan radical con el pecado como si tuviera que sacarse un ojo. ¿Sí me hago entender? Esa es la expresión de la figura del texto. Porque por ahí hubo alguien en nuestro país que se cortó un testículo hace unos años atrás porque estaba siendo tentado con su vecina en una finca. Gracias a Dios no mató a la vecina, ¿no? Porque pudo haber sido otra opción. Yo quisiera hablar con él a ver si no le volvió a generar los mismos sentimientos la vecina después de que no tenía un testículo, porque el problema no es de ahí, ¿no? Entonces, familia, debemos de ser radicales. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos que el cielo nos mire y dice: ay, yo estoy buscando un adorador y aquí está. Qué rico que eso pasara. Pero para eso tenemos que ser radicales con el pecado, sin escatimar. Hay que sacarlo de nuestra vida. Usted sabe qué es. Cuando nosotros somos grandecitos en Dios, ya uno sabe. No tiene idea que, ay no, que no vaya a tener el pastor Walter don de discernimiento y me pille. No, sí, yo sabemos. O cuando vamos el tiempo de profecía en la iglesia y usted se esconde, no. O al baño a orar antes de que empiecen a ministrar: Señor, perdóname por todo lo que hice. Me arrepiento por lo que hice y haré. Familia, tenemos que ser radicales. Eso es una vida en el espíritu, una vida radical. En el 14 dice: la dinámica expresa una relación que se basa en acciones. No es una relación teórica, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no he recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que haber recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos en Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nuestra confesión o declaración de fe acepta que somos hijos de Dios, pero es la conclusión de lo que hablábamos ahorita. No somos hijos de Dios así nomás, sino que te está diciendo en el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu, o sea, todos los que matan los malos hábitos, todos los que sacan el pecado de su vida, todos los que tratan bien al huésped Espíritu Santo que habita en ellos, esos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Yo dicté por varios años escuela en una iglesia y siempre me gustaba dar el módulo 1 y la charla número 1 se llamaba salvación. Y la palabra salvación significa rescate, no más, rescate. Y cuando yo hacía la evaluación de esa unidad, yo preguntaba: ¿crees que eres salvo? Adivine qué decía la gente. No voy a preguntar aquí para no seguir aterrado con mi estadística, pero la gente decía que no era salvo.
le costaba aceptar que eran salvos. ¿Y sabe por qué nos cuesta aceptar que somos salvos? Porque nos cuesta aceptar que no tenemos que hacer nada para obtener la salvación, que es gratis. Y aunque a los colombianos nos gustan las cosas gratis, la salvación no nos da gratis. De eso tan bueno no dan tanto, nos diríamos nosotros. Entonces, si el Espíritu que mora en nosotros es el que nos hace saber que somos hijos de Dios, entonces entendemos por qué una persona duda ser hija de Dios, porque el Espíritu no está en él. En pocas palabras, porque si el Espíritu mora en él, el Espíritu que mora en él le hace saber que es hijo. Pero si no cree que es hijo, es porque el Espíritu no mora en él. Y si no mora en él, es porque no trató bien al huésped, no porque no fue a encuentro, no porque no está yendo a la iglesia. No, algo pasó con el huésped. Y ese huésped le va a decir: tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo. No solo a través del piano y la administración, sino a través de la vida constante. En la antigua Roma, los hijos adoptados tenían los mismos derechos de la familia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos los mismos derechos. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No solo tenemos un estatus de hijos, tenemos corazón de hijos. Y Ezequiel diría que ese corazón no es un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y diría en el cual se graban los mandamientos de Dios para que vivamos conforme sus designios. Ese es el corazón nuevo que recibimos. Tenemos una esperanza eterna de ser coherederos, pero también tenemos que compartir los sufrimientos de Cristo. Entonces predico y me tratan mal, entonces trato de hacer la voluntad de Dios y las cosas no salen bien, y entonces en mi casa me dicen: ¿y eso que es cristiano? Y todo eso, y yo ¿cómo respondo? No, es que esto es muy difícil. Jesús también padeció, mi hermano, no te pasó nada. ¿Dónde tienes la cruz? ¿Dónde están las espinas? ¿Dónde están los latigazos? Los llevó Él, te tocó la mejor parte. Porque tenemos que padecer con Él, también padecemos con Él. Voy a brincar al 26 para que terminemos. Dice: el Espíritu Santo, una vida enfocada en el Espíritu, reconoce que el Espíritu Santo nos ayuda. Dice: de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. A veces decimos que no sabemos orar, pero no es solo pensar en que no tenemos las palabras adecuadas para orar. Es que realmente no sabemos cómo orar. Es interesante que cuando empezamos a ser cristianos, quiero aprender a orar. Y hay una pregunta, y hay una intención, y hay una acción, y nos acercamos a personas: ¿cómo oro? Pero cuando pasa el tiempo, ya no necesitamos aprender a orar. Eso creemos, que ya no lo necesitamos. Pero este texto es y será vigente. Usted y yo aún no sabemos orar. No sé cuántos lleves en Cristo, pero aún no sabemos orar. Cuando estaba soltero, en esos ejercicios de fe, ya con esto brincamos y nos vamos en 10 minuticos, regáleme 10 minutos. Y en esos ejercicios de fe me fijé en una niña ungida, ¿cierto? Me decían que yo quería una Natalia París con la unción de Katherine Kuhlman y una cantidad de vainas. Entonces yo iba a las iglesias y me presentaban las líderes de la iglesia y así. En mi iglesia mis pastores ya habían pensado: esa es para él. Pero yo estaba mirando hacia otro lugar. Y en las acciones que hice, le di las 7 vueltas a la casa de ella. Hice un ayuno de 7 días y cada noche iba y le daba la vuelta y oraba, y se caen los muros. Aleluya. Oh Padre, en esta hora, una devoción impresionante. O sea, si Dios respondiera a esa oración, yo estaría casado con esa persona. Pero como el Espíritu Santo es un traductor, yo estaba orando por Sutanita, y el Espíritu decía: Señor, guarda a Margarita, ayuda a Margarita, cuida a Margarita, derriba todo argumento que tiene Margarita.
Mientras yo oraba en una dirección, Dios cogía esa oración a través de su espíritu y hacía la oración, porque Él ora conforme la voluntad del Padre, no conforme tu voluntad. Sí, pero lloré, yo ayuné. Sí, pero la oración la van a responder de otro lado, espere. A veces no esperamos. Entonces yo decía, y hoy que estoy casado, veo a esa persona, que es una bendición, es una persona de mucha bendición, y veo a mi esposa y digo, wow, Dios, gracias, porque tu voluntad era diferente. Pero ¿cuántos saben que mayores son sus pensamientos que los nuestros? Amén. Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Amén. Eso fue impresionante en esa área de mi vida. Entonces, cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que saber es, yo no sé orar. Y lo segundo que tengo que saber es que tengo que estar dispuesto a que Dios responda de otra manera, porque el Espíritu está orando correctamente y seguramente yo no. Esa es una situación que debemos tener en cuenta como adoradores. Hombres que oran de la forma correcta son hombres que tienen un corazón dispuesto a aceptar la respuesta a su oración conforme Dios la da, porque esa es su voluntad, no la nuestra. Amén. Y es muy hermoso notar esto. La palabra ayuda. ¿Cuántos saben que nosotros muchas veces estamos diciendo, claro, gracias Señor, porque yo no oro, pero tú oras por mí, tú intercedes por mí con gemidos indecibles? ¿Usted ha leído eso? Y usted dice, Señor, gracias porque tú estás orando por mí y tal, y uno es tan contento con eso. En el contexto, la expresión de gemidos indecibles y de ayuda del Espíritu Santo en nuestra oración no es una expresión de que muchas veces yo oré así: Espíritu Santo, gracias porque cuando yo no oro, tú oras por mí. ¿Qué es eso? Yo lo decía. Y sabe que la iglesia decía, amén, Padre, porque todos están, Señor, gracias, porque yo quería orar pero no lo hice, pero tú, Espíritu de Dios, clamaste por mí con gemidos indecibles. Y la iglesia dice, amén, Señor, gracias. ¿Sabe que esa expresión es la expresión como si yo fuera a desplazar esta mesa? Y es que yo necesito ayuda para desplazar la mesa. El Espíritu Santo intercede por ti cuando tú arrancas a orar con Él. No es que Él arrancó a orar por usted y usted está sentado viendo televisión. O sea, tú vas orando mientras comerciales. No, Él intercede, pero cuando tú arrancas. Entonces, ay no, están orando por mí, gracias Señor por el Espíritu Santo. No, hay que orar, familia. Hay que desplazarnos, hay que hacer el ejercicio, porque Él sí nos ayuda, Él sí está haciendo su trabajo por nosotros, pero cuando nosotros arrancamos nuestra oración. Y con esto terminamos. Las preguntas que hace el apóstol. ¿Qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios los justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. ¿Quién nos separará del amor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas al matadero. Y luego dice, porque estoy convencido que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los principados, ni el presente ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Familia, Dios es quien nos justifica. Y puede que llegue tribulación a nuestra vida, y puede que llegue angustia, y puede que llegue persecución, desnudez, peligro, espada, sí, pero Dios está con nosotros. El Salmo 23 lo dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, su vara y su callado me infundirá aliento. Ahí en el valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Nuestro Jesús, nuestro Dios está con nosotros. Así que no es reprender la angustia, no es reprender la tribulación, no es reprender la persecución. Esa es parte de la vida. Los cristianos también se enferman. Dios hace milagros, sí, pero también se enferman, también tienen crisis financieras, también tienen problemas en su relación matrimonial, también los hijos ponen problemas, ¿cuántos lo saben? Pero a pesar de todo eso, Dios está con nosotros, y eso debe dar en nosotros un grito de gloria. Y atrás, en la parte de atrás dice que a nosotros los hijos de Dios todo nos ayuda bien. Y también dice que las pruebas, la tribulación
Va a traer gloria. Dice, los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada. No puedo cerrar sin decir esto. Cuando ese texto dice la gloria será revelada, no es la gloria que tú vas a ver, es la gloria que tú vas a vivir. Es distinto ver a vivir, porque los que lo van a ver son los que están en tu entorno. Entonces, cuando Dios hace algo en tu vida, tú eres ¿quién fue el que estuvo en la tribulación? ¿Quién fue el que estuvo en la persecución? ¿Quién fue el que vivió el momento de batalla? Miguelito. ¿Quién vive el momento de victoria? Miguelito. Y el entorno que está afuera ve la gloria de Dios manifestada a través de la victoria de Dios en mi vida. No es que vamos a ver la gloria como si estuviéramos viendo un proyector. Vamos a vivir su gloria, la vamos a experimentar, se va a manifestar en nosotros. Y cuando eso pasa, usted y yo naturalmente adoramos. Pero ¿sabe qué pasa con el entorno? Alaba al Dios en el cual usted y yo creemos, porque lo ve manifestado en nuestra vida. Amén. Dame un pianito o algo. Y para que sepamos que ya se terminó. El poder de una vida enfocada reconoce que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Tanto cristiano con problemas es mucho cristiano sin el Espíritu de Dios, sin reconocerlo, sin aceptarlo. Yo fui cristiano 5 años sin el Espíritu de Dios. Fueron religiosidad, 5 años de religiosidad, 5 años de legalismo, 5 años de tradición. Pero cuando pude conocer al Espíritu de Dios y pude empezar a tener esa relación consciente con Él, mi vida cambió completamente. Y una vez le dije a alguien, me dijo, ¿quién es tu mejor amigo? Era un septiembre. Yo, el Espíritu Santo. Me dijo, ¿con quién vas a ir a celebrarlo hoy? Con el Espíritu Santo. Pues eso es charro, parce. Y yo, no, es en serio. Voy a desayunar con el Espíritu Santo un sábado. Y yo me iba a McDonald's a desayunar allá, porque realmente Él es mi mejor amigo. Y muchas veces he mirado el ejercicio natural de ver mis amigos y no veo muchos amigos. Pero luego concluyo, y ¿sabe por qué no hay tantos amigos? Porque yo estoy con Él. Porque antes de buscar a alguien que me dé un consejo, vamos a Él. Antes de a qué puerta toco, tocamos su puerta. Entonces ya sus amigos ya no hay tanto que decirles, porque a los hombres no nos gusta repetir la historia mucho. Entonces ya uno, ¿a quién más va a llamar si ya habló con Él, no? Nuestra fe no se debe vivir solos. Si queremos ser verdaderos adoradores, debemos aceptar su asistencia, su apoyo, su cooperación. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Tú estás aquí. Tú estás aquí, Espíritu de Dios. Y así como la palabra de Dios es espíritu y es vida, así hoy traes vida a cada persona en este lugar. Amado mío, amigo mío precioso. No más cristianos dando un paso al costado porque se quedaron sin fuerza, cuando tú eres quien provee esa fuerza. Escucha esta imagen. Consoladores, paracletos. Y paracletos es como unas muletas. Y cuando tú estás cojo y tomas esas muletas, ellas son tu pie extra. Ellas te ayudan a caminar. Y esa es la figura del Espíritu de Dios para nosotros. Es ese paracletos, ayudador, consolador, sustentador. Tú dices, no puedo, y Él dice, aquí estoy. No tienes que correr a la iglesia para que Él esté. Él mora en ti, Él está contigo. No mires hacia afuera, mira hacia adentro y dile, Espíritu Santo, quiero conocerte, quiero realmente tener una relación contigo. Quiero ir a la palabra y que tú, que la inspiraste, me permitas conocerte y conocer a Jesús y conocer a mi papá, mi creador. Espíritu de Dios, te necesitamos.
Te necesitamos, Espíritu Santo. No en vano está el capítulo de Romanos, capítulo 8, establecido en esta palabra, Señor. La vida en el Espíritu es fundamental para un creyente vivo, para un creyente que expresa una adoración genuina. Y si de pronto tú has tenido una relación con el Espíritu de Dios consciente y por alguna razón te desmotivaste, diste un paso al costado y cambiaste tu forma de operar en la fe, ¿qué tal si juntos le decimos: Espíritu Santo, perdónanos? Perdónanos por cerrar nuestro oído a tu voz. Perdónanos por omitirte, a veces de una forma tan consciente. Porque cuando nos diste convicción de que esta conversación era pecado, guardamos silencio y te omitimos. Pero cuando nos dijiste esa escena de televisión, esa página de internet no te edifica, lo omitimos. Perdónanos, Espíritu de Dios. Queremos tener un buen señorío de la libertad que tenemos en Cristo. Por eso oramos a ti en esta mañana y te pedimos, Espíritu de Dios, perdón. Queremos reconciliarnos contigo y al salir de este lugar ahora más tarde en la noche, irnos seguros, claros, con la certeza de que tú estás en nosotros. Tú nos habitas, tú no nos visitas, tú nos habitas. Bienvenido, Espíritu de Dios. Es hermoso ser tu templo, es hermoso ser tu casa, ser tu casa. Oh, Espíritu de Dios, somos tu casa, somos tu casa, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, mi Paracletos, mi ayudador, aquel que guía, aquel que en Hechos le decía a Pablo y a Silas: no vayan a tal lugar, o los enviaba a un lugar. Ese eres tú, aquel que nos detiene pero que también nos empuja, aquel que nos anima pero que también nos exhorta, aquel que nos consuela. Ese eres tú. Te necesitamos para una relación genuina con Cristo. Te necesitamos para una relación real con el Padre. Te necesitamos para expresarte en la tierra, Espíritu de Dios. Oh, Santo, Santo Espíritu de Dios, Santo eres, Santo eres. Tú nos santificas, tú nos santificas. Oh, Espíritu de Dios, este lugar. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Edifica nuestra vida, Señor. Que tu gloria llene este lugar. Llénanos, Espíritu de Dios. ¿sabes? Efesios 5:18 dice: más bien sé llenos del Espíritu de Dios. Y la compara con el embriagarse. Y la compara con el embriagarse porque cuando somos llenos del Espíritu nos estamos sometiendo a la voluntad del Espíritu. Es dejar que el Espíritu controle mi mente, es dejar que el Espíritu guíe mis emociones, es permitir que el Espíritu guíe mis acciones. No os embriaguéis con vino, más bien sé llenos, sé llenos, sé llenos del Espíritu de Dios. Sométete al gobierno del Espíritu Santo, sujétate al señorío del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, gobiérnanos, sujétanos, síñenos, Espíritu de Dios. Queremos tu gobierno, queremos tu señorío.